Costarricenses, quiero comenzar este espacio felicitando a usted, señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, por la decisión fundamentada en el respeto a nuestra Constitución política que establece claramente la división de poderes como un eje esencial de nuestra democracia. Aceptar una invitación a un debate entre los tres poderes del Estado podría comprometer la independencia de cada uno y transgredir los principios que han guiado nuestra vida republicana. Los debates deben ser reservados para el ámbito político y no para la gestión gubernamental, donde la prioridad debe ser el cumplimiento de los deberes que nos corresponden. En tiempos de crisis es imperativo que el presidente se enfoque en las soluciones y no en espectáculos que desvíen la atención de los problemas urgentes que enfrenta nuestro país. La interacción entre los poderes debe ser a través del diálogo respetuoso y constructivo, siempre en beneficio de Costa Rica. Por eso, gracias por su respuesta, señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez. Característico en usted fue su respuesta. El país no se merece que se desvíe la atención para excusar la falta de respuesta a los verdaderos problemas que viven diariamente los costarricenses y la falta de asignación de recursos para ello. No se puede tapar el sol con un dedo. El 2024 fue el segundo año más violento de la última década con respecto a la tasa de homicidios. Ni qué hablar del 2023, el más alto en la historia de Costa Rica. Califica al oficialismo de renuncia estúpida a la labor de legislar porque levantemos la voz para que el Ejecutivo reaccione en la dotación de recursos existentes y que se necesita para revertir que cada 9 horas en nuestro país muera una persona producto de asaltos, asesinatos, ajustes de cuentas, agresiones o crimen organizado. Esto es una renuncia estúpida. Se les olvida que el deber constitucional de un diputado no solo es tramitar leyes, sino ejercer un control político para señalarle al gobierno lo que considere está mal, para garantizar el bienestar y en este caso recordarle que la seguridad de nuestros ciudadanos debe ser indudablemente prioridad. No se confundan, ni hagan enredos para eludir la responsabilidad de gobernanza y disimular la falta de visión en política social y de seguridad. Porque, señores, además de los 9.346 millones congelados al Poder Judicial para fortalecer la labor del OIJ, el Ministerio de Hacienda anunció que desconoce la voluntad del soberano al asignar recursos para contratar más policías, transporte estudiantil, becas de Avancemos, comedores escolares, la carretera San Carlos, obras del tren a Paraíso y a San Rafael de Alajuela, programas de cultura y el FES. Son 67.000 millones presupuestados que simplemente no quieren trasladar en este momento bajo la excusa fiscalista de evitar riesgos para el pago del servicio de deuda a sabiendas que existe un colchón el cual históricamente no se ejecuta en su totalidad. Bueno, esa es una de las excusas, porque hemos escuchado varias. Decir que con pagarle 9.000 millones a la OIJ se detiene el crimen organizado y que esto es un perfecto ridículo, por supuesto que lo es. Como también es una vulgar mentira, porque aquí nadie ha dicho que con esto se acabaría el problema. Así que dejen de mentir. Hablan de pena ajena, de que les da vergüenza la posición de nuestra fracción. Pena ajena y vergüenza es ver cómo desvían la atención y tergiversan la verdad, porque lo único real es que este gobierno se niega a girar los recursos ya otorgados para detener el crimen. El ministro de Hacienda califica la posición nuestra como política. Yo diría más bien que es de política pública y responsabilidad con los costarricenses. Ayer en este plenario el oficialismo dijo que los recursos asignados son para un poder judicial ineficiente, engordarle el bolsillo a los magistrados. Por otro lado, el ministro de Hacienda señala que los recursos se congelan para salvaguardar los riesgos en el pago del servicio de la deuda, pero hoy el presidente alude sin ninguna prueba que existe un contubernio escandaloso entre las partes oscuras del Poder Judicial y Liberación Nacional. ¿A qué se refiere con partes oscuras? ¿Qué pruebas sustentan que hay partes oscuras en el Poder Judicial?
¿Cuál es la esencia verdadera? La verdadera razón por la que no quieren girar los recursos. ¿A quién le creemos? ¿Al presidente, al ministro de Hacienda o a la fracción oficialista? Los dineros destinados al OIJ buscan mejorar su capacidad de respuesta a la creciente demanda de delitos con personal especializado como investigadores, fiscales, auxiliares y forenses. Para el gobierno pareciera que vale más el pago del servicio de la deuda y la plata que el bocado para estudiantes de escasos recursos y más aún la vida de las personas que fallecen a expensas del crimen o de agresores como sucedió lamentablemente el 1 de enero con Ingrid Espinosa. Yo me pregunto, ¿qué le diría la voz cantante del gobierno a los familiares de esta mujer? Que la posición de Liberación Nacional es irresponsable por levantar la voz para que las autoridades cuenten con mayores recursos para que casos como este no queden impunes.